Hola, mi nombre es Gabriel de Kavak Technologies. En este video vamos a hablar acerca de VPN, o lo que sería VPN en español. Como podemos ver acá, VPN significa Virtual Private Network. En español significa Red Privada Virtual. Un VPN lo que te permite es poder conectar dos equipos o más de manera segura a través de Internet. Este tipo de arquitectura funciona de la siguiente manera, con un cliente y un servidor. O sea, uno se tiene que conectar en el otro para que estos dos equipos se puedan llegar a conectar o más equipos al servidor. Te voy a explicar algunas otras cosas acá en el pizarrón para que sepas y para que puedas entender el concepto este un poco mejor. Muchos años atrás, antes de que empezara las conexiones de internet y todo eso que fuese muy popular, la única manera de poder comunicarse entre dos empresas, por ejemplo telefónicamente, era que estuviese un punto, por ejemplo A, teníamos alguna central telefónica en el medio, otra central telefónica y otra central telefónica, por ejemplo, y acá llega el último lugar, que sería el lugar donde nos queremos conectar, que sería la locación B. Entonces, para poder conectarse, por ejemplo, sería a la primera central, después a la segunda, la tercera y acá. Cuando surgió Internet, lo que quisieron hacer es lo siguiente. Supongamos, si hubiese algún tipo de catástrofe, alguna guerra o lo que sea, que el ejército de los Estados Unidos se pudiera seguir conectando sin ningún tipo de inconvenientes, por más que una de estas centrales desapareciera. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, como podemos ver, si esta central llega a dejar de funcionar o le tiran una bomba o lo que sea, obviamente el punto A y el punto B no se van a poder comunicar más. Entonces, para poder solucionar eso, el ejército de Estados Unidos generó esta red que se llama Internet. Entonces lo que hacían era lo siguiente: tenían el punto A, por ejemplo, acá. Después tenían varios nodos, acá tenemos un nodo, acá tenemos otro, y así, varios nodos, obviamente. Y después tenemos el punto B, que sería en este caso. Entonces, si para poder comunicarse el punto A y el punto B pasaba, por ejemplo, por este nodo, después por este, y después llegaba acá, en el caso que hubiese algún tipo de ataque y este nodo fuese desaparecido por una bomba o lo que sea, o incluso más de uno, directamente la red se volvía a regenerar automáticamente. Entonces, para poder encontrar otro medio de poder comunicarse con el punto B, o sea, del punto A al punto B, directamente empezaría a buscar otro nodo, después de ahí salta otro, y ahí automáticamente saltaría al punto B. Entonces, de esa manera podían llegar a solucionar un montón de problemas. Entonces, el problema principal que tiene este tipo de comunicaciones es que si acá, por ejemplo, en el medio hay una persona y quiere empezar a rastrear, o sea, leer todos los datos que circulan entre el objetivo A y el objetivo B, o sea, el lugar A y el lugar B, no tendría problema. Este tipo de ataque se llama Man in the middle, o sea, hombre en el medio. Entonces, si esta persona automáticamente se pone acá, podría llegar a poder rastrear todos los datos y empezar a leer todo lo que ocurre en este tipo de situaciones. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se generaron las VPN. Entonces, las VPN lo que hace es conectar el punto A y el punto B a través de un túnel. En ese túnel, los datos se encapsulan y después de que se encapsulan, se pueden llegar a encriptar, depende el sistema que utilices para hacer la VPN. Entonces sería lo siguiente: por ejemplo, acá tenemos el punto A y tenemos el punto B. Lo que se hace es, se genera el túnel, y después, una vez que se generó el túnel, adentro del túnel directamente van a empezar a pasar los datos. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo acá, por ejemplo, en el punto A empezamos a generar un túnel que pasa por todos los nodos, ¿no? Entonces, todo el dato va a estar encriptado. Entonces, por más que haya una persona acá en el medio tratando de
leer lo que está ocurriendo con el tráfico de datos, no va a poder acceder a los mismos porque todo está encriptado. Supongamos que pueda acceder al túnel, o sea que pueda vulnerar el túnel, va a poder leer los datos, pero los datos a su vez van a estar encriptados. Entonces, al estar encriptados, va a ser otro estorbo más que va a tener la persona para poder leer los datos, y lo hace bastante difícil. Entonces, de esa manera uno puede decir que este medio de transmisión de datos es el más seguro que hay obviamente hoy en día. Por ejemplo, en este caso, como tengo acá, que sería un VPN site to site, supongamos que tenemos acá el depósito y acá sería la casa central de la empresa. Si uno logra unir estas empresas con un VPN, o sea, generamos acá un túnel y pasamos los datos, cuando la gente de este lado de la empresa, o sea, la gente que esté trabajando en este lugar, quiera acceder a la red de acá, lo va a poder hacer tranquilamente. Entonces va a poder acceder a los archivos, va a poder incluso imprimir de un lado al otro, porque la VPN lo que hace es simula como que estos dos lugares están totalmente unidos, o sea que estuviesen en la misma instalación física. Entonces sería como si estuviesen dentro del mismo terreno o del mismo edificio. No habría ningún tipo de diferencia. Las computadoras no se darían cuenta de que una computadora está del otro lado del mundo, o incluso que una empresa está en un país y la otra sucursal está en otro país. Entonces, de esa manera uno puede unir dos sucursales o más sucursales sin ningún tipo de inconvenientes. También, si uno llega a tener, por ejemplo, vendedores, uno le puede configurar en las notebooks o en los celulares o en las tabletas o el dispositivo que sea para que se puedan conectar a las empresas. Entonces, cada vez que un vendedor, por ejemplo, se conecta a la empresa B, al puesto este, directamente va a tener acceso a todos los recursos. Si esa persona quisiera, por ejemplo, imprimir una factura o imprimir un documento, lo que sea, y quiere que salga la impresión en la oficina del jefe, lo podría hacer tranquilamente si es que lo tuviese configurado y si tuviese los permisos, pero es como si estuviese siempre dentro de la misma empresa, y para el resto de la gente no se daría cuenta que el usuario o el vendedor está afuera. En este caso, como te dije, este es un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, si el empleado está trabajando desde la casa, que hoy es muy usual que las personas ya puedan trabajar desde la casa, no tengan que trasladarse a la empresa para hacerlo. Entonces acá tendrías una computadora, tendrías un router, tendrías la conexión de internet, acá tendrías 3 computadoras, por ejemplo, y un router. Entonces se podría llegar a conectar de router a router si querés el VPN. Entonces, de esa manera todo lo que se transfiera de un lado al otro es totalmente seguro. O incluso a veces, si la persona no llegase a tener un router, tuviese la conexión directa, obviamente esto funcionaría de la misma manera. Normalmente Windows y la mayoría de los sistemas operativos tienen la posibilidad de poder conectarse al servidor, ya sea que acá tengas un router Cisco o tengas un servidor de Windows o lo que sea, no vas a tener problema. Mientras que vos acá en el terminal, vos tengas el programa cliente, te vas a poder conectar a la empresa sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora vamos a hablar de la velocidad de internet, por ejemplo, cuando uno tiene una VPN. Muchas veces, cuando uno empieza a generar este tipo de redes virtuales, uno se encuentra con la limitante de la velocidad de internet. Por ejemplo, si acá nosotros en esta empresa tenemos una conexión de 10 megas y la subida normalmente es de 256 o 512 o por ahí 1 mega, normalmente los proveedores de internet no te dicen este tipo de cosas. Te dicen, sí, acá tenés una conexión de 10 megas, pero no te dicen que de subida va a ser medio mega o 1 mega o la velocidad que sea. Entonces, si vos del otro lado tenés un usuario que está pidiendo datos y son chicos, no vas a tener problemas. El tema es que si vos tenés acá, por ejemplo, un documento grande o el archivos en el que vos estés trabajando y esta persona necesita poder copiar el archivo de acá a acá, o incluso poder trabajarlo, y ese archivo ocupa 500 megas, obviamente que si tiene que subir 500 megas a 256K o 512K de subida, puede llegar a demorar una barbaridad. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. O por ahí si uno tiene 2 megas de subida, pero del otro lado en vez de tener un usuario tenés 50 usuarios que todos están tratando de comunicarse con el servidor o con la red de acá interna,
obviamente eso te va a hacer las cosas muy lentas. Entonces hay que tener en cuenta al armar una VPN qué tipo de trabajos van a hacer y qué tipo de archivos y el tamaño de los mismos. Entonces de esa manera uno se evita muchos problemas. Si ese llega a ser tu caso, que vos necesitas, por ejemplo, en la empresa poder transferir archivos muy grandes, lo que te conviene ya es una conexión simétrica, que vos tengas, por ejemplo, 20 megas de subida, 20 megas de bajada. Entonces de esa manera cualquiera de las personas que esté del otro lado va a poder acceder a la red de manera mucho más rápida, eficiente, o sea, al resto de las computadoras no se van a ver afectadas porque hay ya gente transfiriendo datos del otro lado. Después vamos a hablar de los fabricantes. Obviamente hoy en día hay muchos fabricantes que te venden routers o servidores o cualquiera de este tipo de tecnologías, pero cada uno de estos fabricantes utilizan diferentes medios para encriptar los datos. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es siempre que en ambos lados, por ejemplo, si es una empresa como tenemos acá, A y B, que utilicen siempre el mismo tipo de router o el mismo tipo de servidor. Entonces, si acá en este lado tenés Cisco, del otro lado también tenés que tener Cisco. Y si tenés computadoras, notebooks, por ejemplo, de vendedores o lo que sea, que se están tratando de conectar a este sitio, obviamente le vas a tener que instalar el cliente VPN de Cisco para que todo pueda funcionar perfectamente. Si llegas a tener Microsoft, que todo sea Microsoft, para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, te voy a explicar qué pasa si hay un ataque, por ejemplo, que un hacker quiere meterse en tu VPN en la que estás generando. Por ejemplo, acá tenemos otra vez el punto A y el punto B. Entonces tenemos varios nodos acá en los que la conexión puede llegar a saltar, ¿no? Entonces, si vos te conectas, por ejemplo, acá te conectas, pasa tu conexión por todos estos nodos, después baja y después viene acá. Entonces, supongamos que viene un hacker y quiere atacar a este nodo. Entonces, todos los datos que están pasando por acá va a querer guardarlos en su computadora para poder investigar qué tipo de información está pasando. Cuando el VPN detecta que hay algún tipo de interrupción en la conexión o hay algún tipo de alteración en el VPN, lo que va a hacer automáticamente cancela el túnel VPN y vuelve a generar otro. Entonces, cuando vuelve a generar otro, directamente puede llegar a utilizar otro tipo de nodos. Entonces puede llegar a pasar la conexión por acá y después viene acá y después salta al punto B nuevamente. Entonces el hacker que estaba acá en esta zona tratando de leerte los datos, o sea, tratar de infiltrarse en el túnel VPN, ya no va a poder porque directamente el VPN automáticamente apagó el túnel y lo volvió a generar, pero ya lo generó en otro lado. Entonces directamente la conexión, por ejemplo, pasa por estos lados y ya directamente la persona que está acá no va a poder atacarte nuevamente. O se te va a tener que mover al nuevo nodo para poder acceder a tus datos. Otra cosa que te comento, por ejemplo, en este tipo de casos, por ahí pasa en edificios viejos que tienen cables de red muy viejos y tienen problemas en las conexiones internas cuando empiezan a generar VPNs. Cuando la VPN detecta que la conexión no es buena o que hay algún tipo de pérdida de paquetes o cosas así, puede volver a tirar la red del túnel VPN abajo y después volverlo a generar. Y si sigue habiendo problemas, obviamente, en el conexionado de cables, vos vas a tener problemas con la conexión VPN, que se vuelve a apagar, se vuelve a prender, se vuelve a apagar y a prender, y así sucesivamente, para poder evitar que hackers ataquen a la red. Entonces, si vos llegás a tener por ahí cables muy viejos en la red, en lo que serían las oficinas o lo que sea, tenés que tener en cuenta este tipo de cosas, porque obviamente la VPN no se va a dar cuenta que es un problema de los cables, sino va a pensar que es un problema de algún hacker o algo que está tratando de alterar los datos del VPN. Para terminar el concepto y hacerlo un poco más entretenido para que se pueda llegar a entender mejor, lo que hice acá, hice unos dibujos de unos círculos que lo que va a representar sería como unas islas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 6 islas en la que tenemos que transferir datos o cargamento de la isla 1 a la isla 2. Entonces, si lo hacemos por un barco y el barco este está totalmente descubierto, toda la gente que está acá alrededor de las islas va a poder ver qué es lo que
transportás acá. Entonces si acá tenés un barquito y está descubierto, vas a poder ver qué es lo que tienen arriba. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que hace el VPN es, en vez de que esto esté descubierto, es como que generan por ahí un túnel abajo del agua directamente, como para que nadie pueda ver qué es lo que se transfiere entre las islas. Entonces de esa manera es una manera de hacerlo seguro para que el resto de las personas no se vean tentadas a sacar datos que no les pertenecen. Espero que te haya gustado este video. Cualquier duda que tengas, hacelo abajo en los comentarios. Acordate de suscribirte al canal y nos vemos hasta el próximo video. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.